Good morning, everybody. Buenos días todos. All right, what a privilege to gather in the house of God. Qué privilegio de reunirnos en la casa de Dios. It is a privilege to be able to come and worship Him. Es un privilegio poder venir y adorarlo. We have no idea what might come in the future. No sabemos qué pueda suceder en el futuro. We have no idea what God might do. Y no sabemos lo que Dios puede hacer. We don't know if the day or tomorrow No sabemos si hoy o mañana. we won't be able to gather like this. Si no sabemos si vamos a poder reunirnos así como nos reunimos. We don't know what God might do in the future. No sabemos lo que Dios puede hacer en un futuro. But I tell you what, Pero sí le digo algo. we got to be ready. Tenemos que estar listos. And the only way to be ready, Y la única manera de estar listos it is through this amazing word of es God. a través de esta maravillosa palabra de Dios. All right? All right, how you feeling today? ¿Cómo se sienten esta mañana? All right. I know sometimes we feel weak, Yo sé que a veces nos sentimos débiles, but His grace is enough in our lives. pero su gracia está sobre nuestras vidas. So today we're going to start a series Hoy vamos a empezar una serie in the book of Nehemiah. en el libro de Nehemías. What an amazing book. Qué libro más tremendo. What an amazing testimony. Qué testimonio tan tremendo. What an amazing man of God. Qué tremendo hombre de Dios. But to me, what is more amazing Pero lo que me maravilla más a mí personal is to see God's people es ver el pueblo de Dios in ruins que está arruinado, and God's mercy show up pero la misericordia de Dios viene y llega and restore what was lost. y restaura lo que se perdió. That is the greatest thing. Eso es algo tremendo. To see God's mercy De ver la misericordia de when Dios we don't deserve it. cuando nosotros no lo merecemos. His forgiveness Es el perdón and His love y el amor de Él constantly in our lives. constantemente en nuestras vidas. It is the greatest thing that we could Eso es experience. lo más grande que podemos experimentar. Vamos al libro de Nehemías capítulo 1. Let's go to Nehemiah chapter 1. And if you could put the title for me, go back one. All right. Póngame el título, por Este favor. fue el título que le di. This is a title that I gave it. The beginning of a rebuild. El comienzo de edificar, El comienzo de una de reconstrucción. una reconstrucción. All right. ¿Ves el edificio que estamos haciendo? You see the building that Esa es la iglesia Miami Revival. that's Miami Revive there. See, we're building it. Yeah. Amen. All right. Ok, bien. Entonces, ¿ya tienen todas sus Biblias? So you have all your Bibles with you? ¿No tienen You Biblias? don't have Bibles with you? Abre su teléfono. Open your phones. La tecnología. Technology, come Pero on. abra su Biblia, hermano. Open your Bibles. Para que después no diga, So I don't want you to say later, el pastor leyó un versículo que no estaba ahí. Pastor read a Bible verse that is not even in the Bible. Lea su Biblia. Read your Bibles. Cualquiera los engaña. So anybody can deceive Cuando you. usted lee su Biblia, When you read the es Bible, difícil que lo engañen. no one will be able to deceive you. Usted léala. But you have to read it. Ahora, abre sus libros. El capítulo 1 de Nehemías, Chapter 1 of Nehemiah ok, está alante del libro de Esdras, is after Esdras, ok, y después el que le sigue el libro de Esther, and then the book of Esther follows. ok. Entonces, búsquelo en su teléfono, en su Biblia, Find it in your Bibles and in your phones. y no se preocupe que ahí nos vamos a quedar hoy. And don't worry, we're not going to stay there. Nehemías capítulo 1. We are going to stay there, sir. All right. Nehemiah chapter 1. Ok, bien, este libro consiste en lo siguiente. This book consists of the following. Ahora, présteme atención. Pay attention. Hoy vamos solamente a estudiar del versículo 1 al versículo 11. We're only going to study today from verse 1 in Nehemiah chapter 1 through 11. Pero créeme que cuando terminemos usted va a querer escuchar el capítulo 2. But believe me, when I'm done with chapter 1, you're going to want to hear chapter 2. El capítulo 2 está mucho mejor. Chapter 2 is even better. Y el 3 se pone mucho mejor. And the third one gets even Y el better. 4 se pone mucho And mejor. the fourth one gets even Y better. bueno, ahí vamos a ver. Este libro This book consiste en tres cosas importantes. consists of three important things. Ok, présteme atención. Pay attention. Rebuilding, Reconstruir, reviving, avivar, restableciendo. reestablishing. Ok, entonces, estas tres cosas These three things consiste este libro de Nehemías. is what this book of Nehemiah consists of. Este libro, This book, para que usted vaya conociendo un poquitico de la historia, so that you know a little bit of the history, se trata del pueblo de Dios, has to do with God's people, un pueblo a people que fue desterrados, That que was- fueron desterrados that they were removed dos veces, twice. perdieron su lugar, su tierra, They lost twice their land and where they lived. y este era un pueblo y por muchos años And for many years, estuvieron pasando este proceso. they were going through this process. Esto era un pueblo que me imagino
This is a people that I que imagine estaba pasando por procesos difíciles, they were going through difficult processes ya que no es fácil perder tus posesiones una y otra vez. because it's not easy to lose your possessions over and over again. ¿Ok? Entonces, lo cual en este libro manifiesta que In this book, it manifests what? la imagen perfecta de los planes de Dios para nuestras The vidas. perfect plan of God's for our lives. Un pueblo que no se merecía ser restaurado, A people that didn't really deserve to be restored, un pueblo desobediente, a disobedient people, un pueblo que no escuchó a Dios. a people that didn't hear God. Pero aquí podemos ver But here we can see la misericordia de Dios en este the libro, mercy of God in this book, la bondad de Dios en este the libro, goodness of God, la gracia de Dios en este the libro. grace of God. Era un pueblo It was a people, que no se lo merecía, they didn't deserve it. pero también podemos ver But we can also see como en el medio de la imperfección del hombre, that in the midst of the imperfection of men, Dios siempre tiene un plan perfecto. God always has a perfect plan. Dios siempre está planeando. God's always planning. El diablo siempre está planeando para destruirte. The devil's always just planning to destroy you, Dios siempre está planeando para bendecirte. but God's always planning to bless you. ¿Está conmigo? Are you with me? Ok, entonces, esto es una imagen So perfecta. this is a perfect image. Y usted dice, bueno, esto era un pueblo de antes. Well, you say these are the of God's people before the Se past. vestían diferente, They used to dress different. comían They diferente, ate differently. caminaban They diferente, walked differently. pero tenían algo que tenemos nosotros también. But they had something like we do. Tenían la carne. Their flesh. Esa es la misma, It's the same flesh principio from the beginning hasta el final. to the end. Se comporta igual. They behave the Y same. usted sabe cómo lo conoce el diablo a usted And you know how the devil knows you y a mí, and me? por la carne. By the flesh. Es la única manera de controlarnos a nosotros. It's the only way that he can control us. Pero cuando el Espíritu Santo viene, But when the Holy Spirit comes, ahí él pierde el control. he loses control there. Porque ahora no es la obra de la carne, Because now we're not in the flesh, ahora es la obra del Espíritu. but it's the work of the Holy Spirit. ¿Está conmigo? Are you with me? Ok, el diablo siempre está pensando cómo te va a destruir, The devil's always thinking, how can I destroy him? cómo te va a engañar, How can I deceive him? cómo te va a How robar. can I steal from him? Siempre te está He's mintiendo. always lying to you. Usted dice, Dios mío, ¿hasta cuándo? And then you say, God, until when? Pero Dios usa las condiciones del diablo, But God uses the conditions of the devil, usa los procesos que nos pone el diablo and God uses the process that the enemy faces, por, the nue- challenges with us, por nuestras decisiones incorrectas. because sometimes we make wrong decisions. Y Dios la usa And God uses them no para condenarte, not to condemn you, pero para restaurarte. but to restore you. Hay momentos There are moments que nuestra cabeza dura that our hard head no quiere hacer caso, doesn't want to listen, no quiere entender, doesn't want to no understand, quiere escuchar, doesn't want to listen, no quiere doesn't obedecer. want to obey. Dios te dice, ok, And God says, okay. y te deja caminar And he lets you walk hasta que estás caminando until you're y walking, de repente te encuentras con una pared and then suddenly you see a wall y te das en la cabeza and you hit yourself in the y head. dices, wow, ¿y ahora? And then you say, oh, how about what now? Me doy cuenta que estaba caminando a un lugar que no tenía salida. And I realize I'm walking to a place that I had no exit. Y ahí dice, Señor, estabas correcto. And then you say, Lord, you were right. Y él dice, ok, ahora yo puedo trabajar con. And then he says, okay, now I can work with you. Pero cuando abrimos nuestro corazón, So when we open our hearts, es cuando él opera. it's when he operates. ¿Está conmigo? Are you with me? Dios siempre nos está bendiciendo. God's always blessing us. Siempre hay una estructura There's always a structure que Dios está preparando para nosotros. that God is preparing for us. Y su futuro es bueno y And he has agradable. a good future for us. Amén. Ok, vamos antes de comenzar a leer el capítulo 1. Before we start reading chapter 1, Quiero darle un poquitico de la historia para que usted entienda I want to give you a little bit of history so that you will understand y algunas cosas que pasaron en el capítulo anterior. and some things that happened in the previous chapter. Ok, primero vamos a definir el nombre, el significado del nombre de Nehemías. I want to tell you the meaning of the name Nehemiah. Nehemías en el hebreo In the Hebrew, es el nombre es Nahamia. Nahamiah. Practica el hebreo para que. Amen, Pastor. Nahamia. Ok. Que significa That it means Yahweh te conforta. Yahweh strengthens you, No, Yahweh comforts conforms you. you, conforms you, Comforts. comfort, Ajá. te consuela. Y- Yahweh te consuela. Y eso es en that- lo que se convierte Nehemías. And that's what Nehemiah
becomes. Usted sabe que los tres niños de nosotros You know that our 3 children, le pusimos los nombres we put the names up, buscando un significado en el nombre. trying to find a meaning in the name. Y usted dice, pastor, pero eso no tiene nada que ver. Pastor, you say, but that has nothing to do. Dios todo lo que hace lo hace perfecto. Amen. Everything God does, He does perfect. Entonces los nombres tienen un So significado. the names do have a meaning. En este caso, In this case, el nombre significa Yahweh conforta. it means Yahweh comforts. Y vamos a ver And we're going to see a través de la lectura through the word cómo él se convierte how He gets converted en el nombre que él tenía. in the name that He has. También tenga en cuenta lo siguiente. Also have in mind the following. Nehemías, Nehemiah, él nació en captividad. he was born in captivity. He was in captivity Nació en cautividad his whole life. toda su vida. Se crió en He cautiverio. was raised in captivity. Él no conocía a He Israel. did not know Israel. Él nunca había conocido la libertad. He had never known liberty. Él siempre fue como un esclavo, He básicamente. was always like a slave, basically. ¿Ok? Para que tengan un conocimiento So that you may have the knowledge. de lo que está pasando en este libro, So what's happening in this book, estamos mirando a un pueblo we're seeing a people que tuvo que emigrar de su tierra en Jerusalén. that had to migrate from their land of Israel. ¿Ok? Si vamos un poquitico atrás, And if we go a little bit behind, vamos a ver aquí en la we're palabra, going to see in the word, vamos a ver que este pueblo we're going to see that these people, primero fue desterrado de they were Jerusalén taken out of Jerusalem y tuvieron que ir a Babilonia. and they had to go to Babylon. Fueron forzados a ir a They Babilonia. were forced to go to Babylon. Después, Later on, el imperio persio, the Persian Empire, Empire, thank you, empezó a tomar control de todo el mundo started taking control of everyone. y conquistó Babilonia. And they conquered Babylon. Después que conquista So Babilonia, after they conquered Babylon, Persia conquista Babilonia, Persia conquers Babylon. okay, vemos a un pueblo We see a people, migrando they nuevamente migrate again de Babilonia, from Babylonia, que en ese momento era reinado por el imperio that it was persio, being governed by the Persian government, pero regresando a Jerusalén. but they now returning to Ahora Jerusalem. estamos hablando aquí de muchos años. We're talking here about many years. No estoy seguro cuánta cantidad de años, I'm pero not eran sure, muchos I'm años not en sure este exactly the proceso. amount of years, but it was many years in this process. Diferentes generaciones. Different generations. Okay, es un pueblo It was a people, que había perdido todo, they had lost everything. salieron de su They tierra, left, they were out of their land. vivieron en otra tierra, They lived in another land, pero Dios tenía una promesa. but God had a promise. Y después usó el imperio persio And then God used the Persian Empire para forzarlos de ese lugar to force them out of there para que ellos regresaran a su so that tierra they will nuevamente. return again to their land. Ok, ¿está conmigo? Are you with me? En estos grupos, In these groups, habían tres grupos. there were 3 groups. Estos tres grupos tenían tres líderes. They had 3 leaders, these 3 Ok, groups. aproximadamente yo calculo I approximate and calculate que la cantidad de judíos that the amount of Jews en estos grupos que emigraron a Jerusalén for the groups that migrated to eran Jerusalem, aproximadamente 50,000 de I ellos. believe it was about 50,000 of them. Es una opinión, una aproximación. It's an approximate. Ok, número uno, Number 1, tenían un líder they had one leader. que se llamaba Ezra. Perdón, el primer líder se llamaba Zerubabel. Where's that? That's Zerubabel. Zerubbabel. Okay. I didn't write that down. Okay, there, that's but- okay. Yeah, you gotta translate it. Okay, that's Ok, so el primer líder se llamaba Zerubabel, Zerubbabel. que dirigía Zerubabel. la tribu de Judá. That he would lead Judah's tribe. Ok, el segundo líder The second leader era Ezra was Ezra. o Esdras. Esdras. Era el líder He was the leader, y dirigía un segundo grupo. and he would lead a second group. Y el tercer líder, And the third leader, aquí les estoy dando un trasfondo para que usted más o menos giving cuando you- empecemos a leer esto usted entienda. I'll give you a little bit of background so when we start reading, you will understand. Pero lo bueno que tiene, But the good thing here, que a mí me hizo leer el libro de atrás, it made me read the book before, el libro de después the one after, y el libro antes también. and then the book before. Porque quieres aprender más de lo que estaba Because sucediendo I aquí. wanted to learn more what was happening here. Y el tercer líder, And the third leader que es de este libro, from this book, era Nehemías, it was Nehemiah. que era el líder que lidió el tercer grupo a And he Jerusalén. was a third leader that led the people to Jerusalem. Aproximadamente, como les dije, eran como 50 judíos. Approximately, it was about 50,000.
ellos no estaban regresando They were not returning a una tierra restaurada, to a restored land. ellos estaban regresando They were returning a una tierra en ruinas. to a land that was ruined. Ahora, esto es bien importante This is very important porque lo que lo unió a ellos because what united them fue un proyecto. was a project. No era el avivamiento, It wasn't the revival. no era la palabra, It wasn't the word. no era la It adoración. wasn't the worship. Lo que los unió a What ellos united them fue un proyecto. was a project. Y ese proyecto And that project era restaurar was to restore los muros caídos the fallen walls y la puerta en fuego. and The then gates, las rejas en fuego. the gates that were on fire. ¿Ok? Ese era el proyecto. That was a project. Nadie sabía Nobody knew todo lo que iba a hacer Dios después de eso. everything that God would do after Pero this. todo comenzó con un proyecto. But everything started with a project. Ese proyecto trajo una unidad en el pueblo. And that project brought a unity among the people. A veces no sabemos Sometimes we don't know por qué Dios nos pone en ciertos lugares why God puts us in certain places o en ciertas or in iglesias. certain churches. Porque Dios, Because God, recuerda lo que nos enseña la palabra. remember what the word teaches us. Que pongamos su reino primero, Seek first his kingdom, su justicia his righteousness, y todo lo demás será and añadido. everything will be added to Todo us. comienza con Él. But everything begins with him. A veces nos pone a ser parte de un proyecto. Sometimes God puts us to be part of a project. Miami Revive es un proyecto. Miami Revive is a project. Es el proyecto de Dios. It's a project of God. Todos aquí somos importantes. We're all important here. A veces nos ponen un proyecto Sometimes he puts us in a project para unirnos en algo. to unite us in something. Pero después cuando comenzamos a leer más, And then as we continue to read, se va a dar cuenta que no se basaba solo en las murallas ni en las it rejas, wasn't just based on the walls and the gates. pero era más que It eso. was more than that. Ok, vamos al versículo 1. Let's go to verse 1. Dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Kislue, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, Okay. The words of Nehemiah, the son of Hakaliah, it came to pass in the month of Shishred in the 20th year, and I was in Shunan. tienes que practicar el hebreo. You're right, Pastor. Ok, vamos a ver unos detalles en este libro. Okay? Let's look at some details in this book. Quisleo, eso significa o está haciendo referencia al calendario hebreo. Shishlev is making a reference to the Hebrew calendar. Y está haciendo referencia a los meses de noviembre o de It diciembre. is reference to the month of November and December. Apunte esto Write this down porque tiene una significación importante. because it has an important meaning. Ok, el reinado persia o el liderazgo persio, The Persian leadership, ellos siempre habitaban en 3 lugares diferentes. they will always would live in 3 different places. Usted ve aquí que dice que en los años, se lo voy a traducir al español más simple, I'm going to translate to the simple Spanish. en los meses de noviembre o de In diciembre, the month of November or December, en el año 20, in the 20th year, estaba yo, Nehemías, me, Nehemiah, en la fortaleza de Susa. I was in Shushan. Shushan. Shushan, All thank right, you, got it. Pastor. Entonces, habían 3 lugares donde el imperio persio habitaba. So the Persian empire resided in 3 places. Número 1 en la ciudad de Babilonia. First in Babylon. En esta ciudad, In this city, ellos habitaban durante el invierno. they were there during the winter. Yo asumo que tiene que ver con el tiempo, I assume it has to do with the time, que era agradable that it was a nice weather, y que se podía pasar bien ahí, and agradable. you can have a nice time there. Después, número 2, Number 2, ellos también durante la primavera and also through the spring, habitaban en Susa, they would go to Shushan, que era donde estaba Nehemías aquí en esta and that's where escritura. Nehemiah was. Ok, allá habitaban sus generales There were the generals were there, y operaban el imperio en ese lugar. and the Persian Empire was reigning there. Y el tercer lugar And the third place, era Ecbatana. Así mismo, sí, Ecbatana. in Bakana. Ecbatana. Bakana. Sí, el hebreo, tú vas a aprender hebreo hoy. Amen, Pastor, amen. Ecbatana.
Era el tercer That lugar. was the third place. Y ese lugar, And that place, ahí ellos iban por lo general en el verano. they would go there during the summer. ¿Ok? Este lugar This place es donde habitaba la lealtad leal. is where the true loyalty was. Ahí estaban todos los récords de la lealtad real. There were all the records of the true loyalty. Era un lugar donde it was a royalty place. Era un or a lugar royalty city. o sea, muy importante. Correcto. Okay. ¿Ok? Entonces ya más o menos tiene una idea. So you have an idea now. Vamos al versículo 2. Let's go to verse 2. Vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, de Judá, Judá. y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. That Hanani, one of the brethren, came with men from Judah, and I asked him concerning the Jews who had escaped and who had survived the captivity concerning Jerusalem. Ok, ahora, note algo. Notice something. Estaba Nehemías, Nehemiah, que no había conocido nunca a he Israel, had never known Israel. que era cautivo toda su He vida, had been a slave all his life, y le inquietó and it quickened him. ver a uno de los líderes He saw one of the leaders de la tribu de Judá, of the tribe of y Judah, él sabía que habían judíos que habían escapado and he knew that there were Jews that had de la escaped cautividad. from captivity. Y fue y le preguntó, And he went to ask him, ¿qué ha sucedido con esos judíos que habían escapado? what happened to those Jews that escaped? Y el versículo 3 le responde, And in verse 3 he responds, y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, están en qué? En gran aflicción, están en aprobio, y la muralla de Jerusalén está ¿qué? Derribada, y sus puertas ¿qué? Quemadas en fuego. and they said to me, the survivors who had left from captivity in the province are in great distress and reproach. The wall of Jerusalem is also broken down, and the gates are burned with fire. Estamos hablando We're speaking de muchos años, of many years, y las murallas estaban destruidas, and the walls had fallen pero down, las rejas estaban en fuego. and the gates were on fire. Después de tanto tiempo, After so many years, estaban completamente en ruinas. they were actually in ruin. Ahora, un detalle importante, An important detail, ellos tenían un templo they had a temple, y estaban viviendo alrededor, and they were living around the y temple, ellos sí adoraban, and they did worship, pero estaban en aflicción. but they were under affliction. Tenían un templo, They had a temple, adoraban, they were pero worshiping, estaban en but they aflicción, were under affliction, en aprobio, and they were in reproach, yo diría que en depresión, or they're probably even depressed porque no tenían las murallas que los protegieran, because they didn't have the walls to protect them, ni las rejas para permitir and quién they, entraba y quién no and they didn't entraba. have the gates to protect them from who can come in. Ahora, ellos habían escapado la Even though cautividad. they had escaped captivity. Présteme atención. Pay attention. Pero But ellos sabían que en cualquier momento podían ser atacados. they knew that at any moment they could be attacked. Tenían un templo. They had a temple, Decía, Señor, ¿y ahora qué? and they said, Lord, and what do we do now? Yo me imagino que estaban orando desesperadamente. I imagine they were praying desperately. Ellos no sabían qué hacer. They didn't know what to do. Cuando estás adentro, When you're inside, no sabes qué decisión tomar. you don't sometimes know what decision to make. Hay momentos difíciles There are difficult moments que nos sentimos estancados. that we feel that we're stuck. Por eso que el cuerpo de Cristo es importante. That's why the body of Christ is The body of important. Christ is important. El cuerpo de Cristo es You might importante. feel stuck in your ways Tú puedes ser que te sientas trabado en tus caminos in o difficult times, en momentos difíciles and you don't find a way to get y out. tú no encuentras cómo salirte. But there's always in the body someone in the body Pero of Christ siempre hay en el cuerpo de Cristo that will tell you, that will give you some direction on que what te you puede dar could do. alguna dirección para ayudarte. No underestimate No bajo estimes your brother or your tu sister. hermano o tu hermana. Even a donkey has direction for Hasta us. un asno, ¿no? Tiene dirección a veces. ¿Ok? Entonces, la respuesta
de este hermano So the answer of this brother, le causó gran preocupación a it Nehemías really concerned Nehemiah. y un deseo de ayudar y cambiar la And he situación. really had a desire to change the situation. Ahora, esto tiene que ser algo espiritual This has to be something spiritual porque Nehemías vivía bien because Nehemiah lived well. y ahora vamos a ver el cargo que él tenía. And I'll show you now what was his position. La estaba pasando bien, Nehemiah was living good. tenía un buen cargo. He had a good position. Él no tenía que preocuparse por nada de eso. He really didn't have to worry about none of this. Pero cuando eres de Dios, But when you're from God, when you are from God, cuando tú eres de Dios, anything pertaining to the body of cualquier Christ, cosa que tiene que ver con el pueblo de Dios anything pertaining to his kingdom, y que tenga que ver con su reino, it becomes important to you. te significa algo importante para When ti. you are of Christ, Cuando tú eres de Cristo, he didn't need to worry about él anything, no le hacía falta preocuparse de nada, but he had a feeling pero él tenía un sentimiento that he needed to do que él something. tenía que hacer algo. And that feeling doesn't come from Y us, ese sentimiento no viene de it nosotros, comes from him. viene de él. Okay, escuchó que las murallas He heard that the walls estaban en ruinas, were in ruins, que simboliza que no había protección y estaban vulnerables. Vulnerables. That signifies that they were unprotected and vulnerable, Okay, y las puertas de entrada estaban todavía en and that the fuego. gates were on fire. Ellos tenían un pueblo, There were a people, como les dije, estaban adorando en el they were templo. worshiping inside the temple, Okay, y ellos estaban orando. and they were Señor, praying. ¿qué nos va a pasar? What's going to happen? ¿Qué va a suceder? What's going to happen? Pero Dios siempre tiene un plan. But God always has a Y plan, Dios siempre usa una persona. and God uses always a Y person, Dios siempre está buscando a and alguien God is always looking for someone para desarrollar su plan en nuestras to vidas. develop His plan in our lives. Ahora, en el versículo 4, Now, in verse 4, ahí está la oración que hizo Nehemías. it is a prayer that Nehemiah did. La vamos a leer. We're going to read it. Pero antes de eso, But before this, me gustaría darle un poquitico más de trasfondo. I'd like to give you even a little more background. Vamos a ir al versículo 11. Let's go to verse 11. Let's verse 11. We're going to go to verse 11. Yeah, keep going forward. Verse 11. Okay, let me find it here. Too. You got it? Okay. En el versículo 11. Verse 11. I'm looking past it. All right, you got it? It's No, there no, in the screens too. Yeah, It's on the I don't screen. see Okay. it. Oh, yeah, I see. I got it. Observe la última oración, la última oración de este versículo. Look at this last prayer of this Bible verse. Dice Nehemías, This is what Nehemiah says. era yo entonces el copero del rey. I was a cupbearer of the king. Ok, quiero explicarle eso antes de ir a la I oración. want to share something with you before I go into the prayer. ¿Qué es el copero del rey? What is a cupbearer of the king? Esa era la posición que tenía Nehemías. That was a position that Nehemiah had. La posición de The Nehemías, position of Nehemiah, ok, la posición de copero, of the cupbearer, no vamos a confundirla, let's not confuse it. no tiene que ver con un simple siervo He's not just a simple servant que servía al rey. that served the king. La posición de Nehemías The position of Nehemiah como copero as a cupbearer, tenía la responsabilidad de proteger lo que el rey se tomara. he had the responsibility to protect whatever the king would drink. So, en otras palabras, si Richard es el copero de Pastor Orlando, For example, if Richard is a cupbearer of Pastor Orlando, antes de yo tomarme esta agua, before I drink of this water, él tenía que probarla. he had to taste it. Y si el agua estaba envenenada, And if the water was poisoned, entonces él se moría primero he would die first para que yo viviera. so that I may live. Si la posición de él His position, no podía ser cualquier posición, it was just not any position. era una posición importante. It was an important position. Era una de las posiciones más importantes del rey. It was one of the most important positions to serve the Y king. mira los requisitos de un copero And look at the requirements of a cupbearer para poder tener esta posición. so that he may be able to have this position. Número uno, Number one, tenía que estar familiarizado con la cultura persia. he had to be very familiar with the Persian culture. Número dos, tenía que ser una persona que conocía la ley. Had to be someone who knew the law. Tenía que ser un buen político Had to be a good politician. y tenía que ser bien parecido. And he had to be good looking. O sea, feo no podía ser el So copero. if you were ugly, you couldn't be the cupbearer. Así que mira al hermano y dígale, no se preocupe, hermano. And Tú eres un so buen look at your copero. brother. You're not that bad looking. Ok, entonces, ¿por qué
Why? Porque ellos eran responsables Because they were que responsible cuando se paraban en la presencia del rey, so that when they stood in the presence of the king, no podían hacer sentir al rey en depresión they cannot make the king feel that he would be in depression o quitarle el gozo or take his joy o away preocuparlo or worry the king o hacerlo sentir mal. or make him feel bad. Tenía que venir bien arregladito, He had to come well dressed con buena with actitud, a good attitude, con buena with a energía. good energy, Y dice, mi rey aquí está riéndose. and with a smile say, "Here you go, my king." What we will call performance. Es como que tenía que actuar. Es performance. Es actual. Una actuación, ¿verdad? And performance. Pero era parte de la posición que tenía But that was Nehemías. part of the position that Nehemiah had. Ahora, en el capítulo 2, Now in chapter no 2, lo vamos a leer, lo vamos a leer el domingo que we're not going to viene. read it, but we're going to read it next week. Vamos a ver algo. We're going to see something. Digamos, lo vamos a ver en la oración aquí. We're going to see it in the prayer here. Nehemías Nehemiah sintió orar felt to pray, y de acuerdo a lo que nos enseña la palabra, and according to what the word teaches us, se recuerda al principio que leímos que en los meses de noviembre y diciembre se encontraba él. remember that we read that in the month of November and December, he found himself, Y el segundo capítulo and in the second chapter, habla que en el mes de Nisan, it speaks about the month of Nisan, así como el carrito Nissan, or Nissan, like the car. que se hace referencia al calendario hebreo, Making reference to the Hebrew calendar, está haciendo referencia a los meses de marzo y de and abril. it's making reference to March and April. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a ver en el capítulo We're 2, going to see this in chapter 2. pero la oración primera comienza así. But the beginning of the prayer starts this way. Entonces, Nehemías So Nehemiah sintió esa carga felt this burden, y de acuerdo a esta información and bíblica, according to this information we have from the Bible, Nehemías tuvo que orar aproximadamente 4 meses. Nehemiah had to pray for 4 months. Y vamos a ver que oró y ayunó. And we want to see that he prayed and he also fasted. ¿Por qué oró y ayunó? And then why did he pray and fast? Nehemías estaba buscando dirección de Dios. Because he was seeking direction from God. ¿Qué tenía que hacer? What did he have to do? Él He sabía knew que Dios lo iba a usar that God was going to use para him ayudar a restaurar to help him restore la tierra que estaba en ruinas. the land that was in ruin. Ahora, cualquier persona Now, any person que tenía esa posición que él tenía con el that had the rey position that he had with the king, y se acercara al rey and that the king would come close to con him, una cara de depresión if he had a depressed face o con una mala noticia, or the bad news, te iba a costar la vida. it was going to cost you your life. Te cortaban la cabeza. They would cut your head, actually. So, lo que él iba a hacer So what he was going to do, era arriesgarse su vida completamente. Nehemiah was going to risk his whole life. Se iba a parar delante del He's rey, going to stand before the king, le iba a hacer una petición, and he's going to ask the king for a que petition. lo vamos a ver en capítulo 2, We'll see it in chapter 2. que lo permitiera ir a ayudar a su pueblo, To al give him, pueblo de he was Dios. going to ask him for permission to go help God's people. Tenga en cuenta Now have in que mind Nehemías era cautivo con el rey, that he was in captivity with the king. no conocía a He Israel, did not know Israel, y lo que iba a pedir era que le dieran la libertad and he was going to ask for them to give him the liberty para ir a ayudar a un pueblo que ni él conocía. to go help a people that he didn't even know. Mira el reto. Look at the challenge. Hay cosas que Dios nos pone Sometimes God puts us in que no situations tienen sentido, that make no sense. pero aquellos que somos y tratamos de ser But obedientes, those of us that try to be obedient to God, entendemos la importancia en el Espíritu. we understand the importance in the Spirit. Él sabía que tenía que pararse delante del rey He knew they had to stand before the king, y que si el rey por alguna razón se sentía mal, and if for any reason the king felt bad, ahí mismo le iban a cortar la right cabeza. there, he would get his head chopped off. Ese es un amor That was a love sacrificial. sacrificial. He knew you could die, Él sabía que podía morir, but he didn't care. pero no le importaba. There was something in him Había algo dentro de él that said, I need to do something for my people, for God's people. que dijo, necesito hacer algo por el pueblo de Dios. Ahora, mire esto. Look at this. Nehemías Nehemiah duró 4 meses aproximadamente was approximately about 4 months ayunando. praying and fasting. Todo comienza con oración. Everything, my brother, starts with prayer. Todo comienza en oración. Everything starts with prayer. Pastor, a mí no me gusta orar. Pastor, I don't like to pray. Yo prefiero que Dios lo haga. I prefer that God does it. Oró
aproximadamente He 4 prayed meses, for 4 months, arriesgando su vida. risking his life. ¿Usted cree Do you think que sin orar that without prayer, podamos edificar algo, mi hermano? you think we may be able to edify something without prayer? Y lo que vamos a ver en los capítulos siguientes, And what we're going to see in the following chapters, Nehemías arriesgó su vida Nehemiah risked his life. y se encontró que el pueblo que iba a ayudar And he realized that the people he was going to help, era también un pueblo difícil he knew it was a difficult people y too. tuvo que lidiar con diferentes caracteres. And he had to deal with different characters. Hoy en día, Today, Dios nos pone en una iglesia God puts us in a y church, si no nos gusta el carácter del hermano, and sometimes we don't like our brother's character. mire, Señor, ponme en otro proyecto. And then we say, Lord, put me in a new project Porque or este a different proyecto project. está difícil. Because y this está duro. project here is really difficult. Vamos a ver eso en los próximos We're going to see that in capítulos. the next chapters. ¿Usted cree que podamos edificar esta obra del Señor Do you think we can build this work of the Lord sin oración, without prayer, sin orar, without prayer, sin unirnos? without being united? Usted va a ver la importancia You're going to see the importance de esta oración. of this prayer. Sin orar, Without prayer, no vamos a poder edificar nada. we won't be able to edify anything or La build anything. oración es importante. Prayer is Es important. más, estos proyectos, As a matter of fact, these Dios puede projects, usar un proyecto, God can use a project, la iglesia, the church, y darnos un pretexto and give us like a complaint para reunirnos los domingos, or just a reason for us to come para together on a reunirnos Sunday. en la oración, A reason for us to come para together in prayer. reunirnos a comer, To a reason to come together para and eat. reunirnos a hacer estudios bíblicos. We can have a project to do Bible studies together. Pero eso Él lo usa But God uses this para traer a su pueblo junto to unite us para hacer algo más grande. so that He can do something even greater. No ignoremos lo que Dios está Let's haciendo. not ignore what God is doing. Vamos a leer la oración de Nehemías. Let's read the prayer of Nehemiah. Right, so let's go back to verse 4. Vamos a regresar al versículo 4. Walter, let's go back to verse 4. Regresar al 4. Okay. Busquen en sus libras, en sus Biblias, el Look in your Bibles. versículo. It's good there. It's good. Okay, so vamos a leer. Cuando entonces Nehemías recibe la noticia, So Nehemiah received the news, y mire lo que hizo Nehemías. and look what he does. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré, y hice duelo algunos días. Ya le expliqué cuántos días eran. Y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. So it was when I heard these words, I sat down and I wept and mourned for many days. I was fasting and praying before the God of heaven. Oye, cuando dice algunos días, ya les expliqué. Él se presentó delante del rey en un mes y comenzamos en el versículo en otro mes. Podemos decir 3-4 meses. We ¿ok? can say I already read that he was praying for 3 to 4 months. Y entonces dice el versículo 5, y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus, ¿qué es? Sus mandamientos. And I said, I pray, Lord, God of heaven, O great, awesome God, you who keep the covenant and mercy with those who love and observe your commandments. Okay, estamos viendo la intención de Nehemías primero. We're seeing first the intention of Nehemiah. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? What did Nehemiah do? Fue orar y fue ayunar. He went to pray and to fast. Y no fue un día, And it wasn't just one fueron day, 3 minutos, it wasn't 3 minutes, fueron unos meses. it was several months. ¿Ok? Él sintió hacer eso. He felt to do this. Y viste la oración, And you see the prayer cuando comienza a rogar, when he starts petitioning God, se presenta delante de Dios he presents himself before the Lord y comienza a rogarle a Dios and he starts saying to God, por misericordia because of your mercy, God, por aquellos que guardan sus for mandatos. those that observe your commands. Ahora este pueblo Now these people, ya estaba en ruinas, they were already in ruin. que lo que significa What does that mean? que en ese momento That at that moment, estaban buscando hacer la voluntad de Dios. they were seeking to do the will of God. Mi hermano, las ruinas, When we come to ruin, ninguno la queremos, none of us want it. pero es la herramienta más efectiva que tiene Dios But it's the most effective tool that God has para poder edificarnos nuevamente. so that He can rebuild us again. Dios no coge un mentiroso
God doesn't choose a liar y lo deja mentiroso and leaves him as a liar y edifica en la mentira. and edifies upon the lie. Dios no coge un adúltero, God doesn't choose an lo deja adulterer, adúltero leave him as an y adulterer, edifica en el and adulterio. edify on top of the adulterer, to edify above the adulterer. Dios tiene que llevarte a las ruinas, Sometimes God will take you to ruin, arrancarte todos esos bloques remove all the blocks para que Él pueda edificar nuevamente. so that he can reconstruct, again, rebuild. Versículo 6. Verse 6, Que estén atentos tus oídos, le dice al Señor, He says- y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, día y noche. ¿Por quién? Por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos, se incluye él, cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. please let your ear be attentive and your eyes open, that you may hear the prayer of your servant, which I pray before you now day and night for the children of Israel, your servants, and confess the sins of the children of Israel, which have sinned against you. Both my father's house and I have sinned. Él le ruega, pero también se incluye. He intercedes for God's people, but he includes himself too. Mi hermano, usted no puede decir, mi cabeza está bien, You can't say, my head is well, pero mi brazo está mal. but my arm is bad. Mi pie está bien, My foot is good, pero mis dedos están mal. but my toes are bad. Si hay algo en tu cuerpo que está mal, If something in your body is bad, está todo mal. everything is bad. ¿Me está entendiendo? Do you understand? Él se incluyó en esta oración. He included himself in this prayer. Nehemías no conocía a nadie. Nehemiah didn't know anyone. No tenía nada que ver con nadie. He had nothing to do with anyone. Él no tenía nada que ver con los errores que habían cometido esa He gente. had nothing to do with the errors they had committed. Pero él se incluyó en esta oración, en este ruego. But he included himself in this prayer. Nehemías, aunque podamos decir en el Viejo Testamento, Nehemiah in the Old Testament, él entendía la importancia del cuerpo de Cristo. he gave importance to the body of Christ. Él entendía la importancia de orar uno por los otros. He knew the importance of praying one for another. Él entendía lo que es unirnos en un mismo acuerdo para edificar He algo para knew what it Dios. was to come into one accord to edify. Usted y yo somos una roca importante en el reino de Cristo. You and me are an important rock in the kingdom of Pero God. pastor, yo no soy tan buen parecido como Nehemías. But pastor, I'm not as good looking as Nehemiah. No importa para Dios si It es. doesn't matter for God. Así que el que le dijo feo a usted o fea, So if somebody calls you ugly, dígale, usted es un mentiroso porque Dios me dice que yo soy bien you tell them parecido. you're a liar because God calls me beautiful. Usted es una herramienta importante para Dios. You are an important tool for God. You are so important. Tú eres tan importante. Usted tiene algo importante para darle y añadir en el cuerpo de Cristo. You have something important in your life to add to the kingdom of God and to the body of Christ. Y usted tal vez dice, bueno, no creo que tenga mucho que ofrecer. You may say, I don't think I have that much to offer. Tengo esta piedrecita para ofrecer en Miami Revive. What is this little rock to edify Miami Revive? O tengo esta piedrecita para ayudar a mi hermano que está en crisis. Well, I have this little rock to help my brother that's in a crisis situation. Esta piedrecita This little rock puede simbolizar could symbolize completar el propósito de Dios en la vida de una persona. to complete the process of God in someone's life. Puede simbolizar It could symbolize el próximo paso para bendecir a otra persona. the next step to be able to bless someone. Usted y yo somos importantes. You and me are important. We are so important. Somos tan importantes. So God gives you a little rock. So Dios te da una piedrecita. Esa piedrecita, That little rock, aunque usted la ve insignificativa, even though that you may think it's insignificant, esto puede representar mucho para el it can reino de Dios. represent a lot for the kingdom of God. Esa piedrecita, That little rock, Nehemías entendía Nehemiah understood que él era una piedrecita, that he was a little rock, que él tenía algo que ofrecer. that he had something to Y offer. vamos a leer más que vemos todo lo que él pudo lograr. And we're going to see later on everything that he was able to Se accomplish. convirtió en el gobernador, He became the governor, pero no lo hizo solo. but he didn't do it by himself. Él no enseñaba solo. He didn't teach by himself. Él no oraba solo. He didn't pray alone. Él no planeaba solo. He didn't plan by himself. Él lo hacía todo He
con el cuerpo de He Cristo. did everything with the body of Christ. Él entendía He understood la importancia the importance de lo que cada uno de esas personas tenía. of what each person had. Él sabía He knew que era importante that it was important trabajar en unidad. to work in unity. Y aquí vemos el clamor de él. And we see his cry here. En el versículo 7 Verse 7 continúa. continues. Hemos procedido perseverantemente contra ti y perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos ni los estatus ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. We have acted very corruptly against you and have not kept the commandments and the statutes, nor the ordinances which you have commanded your servant Moses. Aquí está explicando por qué el pueblo estaba en la condición que estaba. He was here explaining why God's people were in the condition that they were. Nehemías sabía que no era santo santo. Nehemiah knew that it wasn't just holy, holy, holy. Mi hermano, usted y yo no podemos edificar pensando que las personas que vamos a lidiar todas son perfectas. We cannot plan to edify thinking that all the people around us are perfect. Hay muchos de nosotros Many of us que tal vez pensamos, that may think, mire pastor, yo me podré equivocar 2%, maybe I may make some mistakes like 2%, pero el 98% la mayoría de las veces estoy bien. but 98% of the time, I am correct. Si usted piensa así, If you think this way, estamos mal. we're in bad shape. Nadie aquí lo sabe todo. None of us here know everything. Reconocer nuestras debilidades es el paso más importante. It's very important to recognize our weaknesses. Y usted dice, aquí en Miami Revive You may say, here, Miami Revive, enseñamos la palabra, we teach the word. estamos haciendo lo correcto. We're doing the right thing. Ni se crea, hermano, Don't even believe. que aunque estamos haciendo lo correcto, Even though we may be doing the right thing tratando de hacer lo correcto, and trying to do the right hay thing, muchas cosas que cambiar. there's many things that we still have to change. Y comienza reconociendo las áreas de cambio. And we need to recognize these areas that we need to change. Aquí vemos que ellos se separaron de los estatus de Moisés, We see here that they separate themselves from the commands of Moses, lo que le llamamos la ley. that we call it the law. Acuérdese, está la ley de Moisés, Where it's the law of Moses, está la ley levítica, then we have the Levitical y law, están los 10 and mandamientos. we have the 10 commands. ¿Ok? Todos se relacionan con los 10. Everything is related to the 10. ¿Ok? Lo único que en la ley de Moisés había que hacer sacrificios y había un cierto proceso. But it's just that the Moses law, there had to be sacrifices and a few other things. Versículo 8, Verse 8, continúa orando. he continues to pray. Dice, acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo, si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. Remember, I pray the word that you commanded your servant Moses, saying, if you are unfaithful, I will scatter you among the nations. ¿Ok? Él le recuerda a Dios. Nehemías conocía la palabra, hermano. Nehemiah reminds the Lord, he knew the word. No venga delante de Dios Don't come before God a creer que usted todo lo hace bien thinking you do everything well y decirle, Señor, no fue mi culpa, and say, Lord, this wasn't my fault. fue la culpa de Benny. It was Benny's fault. Nosotros tenemos culpa. We also have guilt. Él le recuerda a Dios en su oración, He reminds God in his prayer, ¿ok? Ellos no obedecieron los mandamientos, they did not obey his commands. pero después les dice, But then he says, pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. but if you return to me and keep my commandments and do them, though some of you were cast out for the farthest part of heavens, yet I will gather them from there and bring them to the place which I have chosen and a dwelling for my name. Mira la misericordia de Dios. Look at God's mercy. Si nosotros reconocemos nuestra falta, If we recognize our failures si como pueblo venimos juntos and we come as a people together y entendemos el proyecto que Dios está haciendo entre nosotros, and we understand the project that God is doing among us, yo quiero que usted entienda algo. I want you to understand something. Nuestra pelea Our fight no es contra iglesias, is not against churches.
forces, No es contra personas. not against people. No es contra el que habla mal de nosotros. It's not about those that speak bad No about es en us. contra del que nos persigue. It's not those that persecute No es en us. contra del que nos It's critica. not against those that criticize us. Nuestra pelea Our fight no es con carne ni sangre, is not with flesh and blood. es espiritual. It's spiritual. Ahora, esta pelea Now, this fight, estamos peleando para restaurar ¿qué? we are fighting to restore what? ¿Cómo usted ve el evangelio de Cristo Jesús hoy en día? How do you see the gospel of the Lord Jesus today? ¿Qué han hecho con la palabra de Dios y la enseñanza de la palabra de Dios? What have we done with God's word and the teaching of his word? What do you hear now that people are teaching and preaching out ¿Qué there? es lo que tú estás yendo que están predicando allá afuera hoy? Are they leading the people and teaching them the gospel of God? ¿Están predicando el evangelio de Dios? Or are they preaching something that is going to bring a benefit to their lives? ¿O están predicando lo que va a traer un beneficio a sus vidas? Our fight Nuestra pelea is not against people. no es contra la gente, It is to defend the gospel of es God. para defender el evangelio de Dios. It is to restore what men have caused to be in ruins. Es lo que los hombres han causado que esté en ruina. Men have taken this word Los hombres han tomado esta palabra and they have bring this word to ruins y han traído esta palabra a ser rinuada. because they have taught this gospel in a way of a benefit. Porque lo han enseñado este evangelio como un beneficio. And God is calling a remnant in this Y time. Dios está llamando un remanente en este tiempo. Dios está llamando a aquellos para avivarnos en nuestro God is corazón. calling us so he can revive us in our hearts. Pero ¿cómo defendemos esta palabra? So how do we use and depend this word? Cuando esta palabra viva se convierte viva en nosotros. Is when this word of God becomes alive in us. Cuando ya no somos aquellos que escuchan sabiduría y conocimiento, It's not just for those of us that hear for knowledge and wisdom, pero somos aquellos que caminan en su verdad. but it's for those that walk in his truth. Los griegos The Greeks son conocidos are known por el conocimiento que tienen, for the knowledge that they have, pero no por la práctica del but not conocimiento. for the practice of the knowledge. Dios nos dijo, God said, su palabra nos enseñó, his word taught us, no sean solo oidores de la palabra, don't just be hearers of the word, pero sean hacedores de su but verdad. be doers of his truth. Eso es lo que nosotros estamos defendiendo. That is what we depend upon. We prayed because we want the truth of God. Nosotros oramos porque queremos la verdad de Dios. We pray because we want to be transformed in our hearts. Nosotros oramos porque queremos ser transformados en nuestros corazones. We pray because we want to be restored. Nosotros oramos porque queremos ser restaurados. I am so jealous. Yo estoy tan celoso It gets me so upset y me enojo tanto when I see people teaching the wrong things. cuando veo personas enseñando las cosas incorrectas. It just makes me upset. Esto me enoja. I'm jealous of His word Yo now. estoy celoso de su palabra ahora. Before, I probably couldn't see it. Antes yo posiblemente ni lo veía. But when I hear teachings Pero cuando yo veo enseñanzas, based on benefits of men, beneficio, para que sean los beneficios para los hombres, it makes me upset. eso me enoja. I don't like it. No me gusta esto. I hate when they take God's word for their own Lo benefit. odio cuando toman la palabra para su propio beneficio. I don't like that. Eso no me gusta. Tenemos que ser defensores de la We palabra have de to be Dios. defenders of God's word. Tenemos que aprenderla, We have to learn it, orarla, pray it, para caminar en to ella walk in it, y para que no metan más and so cuentos. that nobody can tell us a story. Dios se preparaba a restaurar las ruinas de su pueblo. God was ready to restore the ruins of his people. Nehemías dijo, oro Señor, acuérdate de tu promesa. And Nehemiah prayed, Father God, remember your promise. Cuando tu pueblo regresa a ti y a tus mandamientos, When your people come back to your commands, donde quiera que estén en ruina, tú lo recogerás y lo traerás y lo llevarás a morar en el lugar donde está tu nombre. wherever they have been in ruin because they have come back to your ways, you will come and restore them even though they were in ruin.
So I tell you today, So te digo hoy, you might be going through a tough time. estás pasando un tiempo difícil. You might be feeling that you are in ruins. Tú puedes sentirte que estás arruinado. Nothing is going your way. Nada está yendo en el camino que tú quieres. Everything has become difficult. Todo se ha hecho difícil. But those that come back to the law of God, Pero creo que regresan a la ley de Dios. those that go and walk in His commandments, Aquellos que caminan en sus mandamientos. those that repent and seek God with all of their hearts and all of their mind, Aquellos que se arrepienten y buscan a Dios con todo corazón y su mente. those that are willing to repent, Esos que están listos para arrepentirse. there is a promise to restore Hay you. una promesa para restaurarte. No vas a quedarte en ruina toda tu You're vida. not going to sit and ruin all your life. La ruina es solo el principio de lo que Dios va a hacer contigo. When you see ruin in your life, it's only the beginning of what God's going to do in your life. Si su pueblo se humillara, If my people will humble si themselves, su pueblo lo buscara, if they would seek Him, si su pueblo fuera y regresara a su palabra and if viva, His people will return to His word, si esta palabra se hiciera viva en nosotros, if this word will become alive in us, aunque estemos en ruina, even if we're ruined, Dios te irá a buscar en la ruina donde estés. God will come and find you in the ruin that you are, Restaurará nuestras vidas. and He will restore our lives. Nos levantará He nuevamente will raise us up again, y habitaremos con Él en su bendición. and we will dwell with Him in His Yo no blessing. sé si a qué iglesia le estoy hablando yo. I'm not sure what church I'm preaching to. Do you understand ¿Tú me entiendes? that we are in a warfare Que estamos en una guerra against demons and principalities? contra demonios y principados. The way to defeat La manera de derrotarlo this enemy, a este enemigo it is through becoming in God. es en Dios. Es convertirnos en lo que Cristo murió en la cruz. It's to convert in what Christ died for on the cross. That is the way to defeat this enemy. Así es que vamos a vencer a este enemigo. There are so many promises of God, Hay tantas promesas de Dios, but we think pero nosotros pensamos, that because we go to a church, porque vamos a una iglesia or because we go to a prayer meeting, o vamos a un grupo de oración or because we hear the word o porque oímos la palabra without a commitment to our God, y no estamos comprometidos con Dios, how are we changing? ¿cómo vamos a cambiar? Where is your commitment to the project of God? ¿A dónde está tu compromiso con el proyecto de Dios? Where is your commitment to your project, God in you, to change ¿Y you? a dónde está tu compromiso con el proyecto de Dios cambiarte a ti por dentro? The only way to walk into the victory of our Lord Jesus Christ, La única manera de caminar la victoria de nuestro Señor Jesucristo it is to walk in this truth. es solo caminar en esta verdad. If you want to become one with this word, Si tú te quieres hacer uno con esta palabra, then you become one with the Father. entonces te conviertes en uno con el Padre. And then Bien. what we pray, Entonces lo que oramos, what we ask, lo que pidamos, according to God's will, acuerdo a su voluntad, He will give it to us. Él nos va a dar a nosotros. ¿Está conmigo, familia? Are you with me, family? Así no podemos pelear la batalla. We can't fight the battle like this. Si usted piensa así, pastor, qué bonito el mensaje. If you say, Pastor, what a beautiful message. Ah, sí, buenísimo. Oh, yeah, that was a great message. Estamos en una guerra real. We're in a real war. El diablo está preparando al mundo para el engaño. The devil is preparing the world for deception. Y nosotros And us que estamos aquí, that are here, nuestra función our function es preparar al pueblo para la verdad. is to prepare the people for the truth. To prepare the people for the truth Preparar al pueblo para la verdad no es común, is not common, no es popular, it's not no es popular, agradable, it's not es pleasing, contra la corriente. it's against the current. What do you have to offer in Miami ¿Qué es Revive? lo que tú tienes que ofrecerme en Miami Revive? I need to pay my home. What can you offer? Yo necesito pagar mi casa. ¿Qué es lo que tú me ofreces? I need to be healed. What can you Yo offer? necesito ser sano. ¿Qué es lo que tú me ofreces? My brother and my sister, Mi hermano y mi hermana. I offer you a promise that I cannot give you. Yo te ofrezco una promesa que yo no te puedo dar. And you find it in this Y word. la encuentras aquí en esta palabra. And if you walk through this Y word, si tú caminas con esta palabra, and if you're faithful to God's si word, tú eres fiel a la palabra, and if you walk in His y commandments, tú caminas en sus mandamientos, there is a promise for our lives hay that una no man can promesa give para us. nuestras vidas que nadie nos puede quitar. We don't depend on no No man. dependemos de un hombre. You don't depend on Tú me. no dependes en mí. You don't depend on Tú no Him. dependes en mí. You don't depend in another teaching, No dependes en otra enseñanza. another Sunday
Miami teaching in Miami Otra Revive. enseñanza más en Miami It's Revive. not about that. No es de eso. It's about this. Es de esto. It's about him. Es de él. It's about what he's doing. Es lo que él está haciendo. And it's about what he promised. Y es lo que él prometió. If he promised, Si él lo prometió, he will do it. él lo hará. If I promise, Si yo te prometo, I won't do it. yo no lo hago. But if he promised, Pero si él lo he prometió, will do it. él lo hará. Hold on to this precious word. Aguanta esta preciosa palabra. Fight for this precious word. Pelea por esta palabra. ¿Cómo nosotros How can we no podemos ser celosos not be jealous de ver a personas to see people siendo influenciados por enseñanzas incorrectas being influenced by wrong teaching y quedarnos la boca callada? and stay quiet? Yo no juzgo, I'm not going to judge. yo no critico. I don't criticize. No, mi hermano, esa gente está proclamando el evangelio falso y con billete. No, those people are proclaiming the false gospel and it's convenient. We ain't got no money here, Aquí no tenemos dinero, but we got the truth. pero tenemos la verdad. And there is promise. Y hay promesas. And there is promise. Y hay promesas. And if we got his promise, Y si tenemos la promesa de it él, don't matter. no importa. He'll open a way. Él va a abrir el camino. He'll make a way. Él va a hacer el camino. He'll give us the Él finances. nos va a dar las finanzas. He'll make the connection. Él va a hacer las conexiones. God will do something. Dios va a hacer algo. He is no man to Él lie. no es un hombre para que mienta. He is no man to Él lie. no es un hombre para que But mienta. everything that he says is true. Todo lo que él dice es verdad. I don't care if you don't say amen or anything. I'm preaching today. No me importa si dice amén. Yo estoy predicando. I am passionate for this Yo word. tengo pasión por esta palabra. I love God's word. Yo amo su palabra. I want that word to transform me and change me. Yo quiero que esta palabra me transforme y me cambie. No te canses, hermano. No, Vamos. no pasa, mamá. Señor, I'm good. la oración de Nehemías. The prayer of Nehemiah. Y dice que te recogeré donde quiera que estés. I'll get you from wherever you're at. El versículo 10 dice, y ellos son tus siervos Verse 10 says, and they're your servants y tu pueblo, and your people, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano the poderosa. ones you redeem with your great power and your powerful hand. Dios, Nehemías le recuerda. Nehemiah reminds, Hermano, Nehemías no es un tonto. Nehemiah's not a dummy. Señor, yo declaro, dame la casa que necesita Israel. Nehemiah doesn't say, Lord, I declare, give the house to Israel that we need. Nehemías no es un tonto. He's not a dummy. Nehemías es un hombre que conoce su ley. He knows the word of God. Señor, yo conozco tus promesas, Lord, I know your promises. las que traían condenación y las que traen bendición. Those that are in condemnation and those in Te las blessings. menciono los dos, I will mention them all. pero me agarro de tu promesa y tu palabra. But I take a hold of your promise and your word. Mi hermano, cuando usted se sienta en ruinas When you feel that you're in ruin y la palabra de Dios se ilumina delante de usted, and the word of God is illuminated before you, aguántese de ella. hold on to that word. Aguántate. Hold on. Pastor, pero yo no sé, como que el rompimiento no me llega. Pastor, but I don't know. Ya The declaré, breakthrough is not coming. declaré, profeticé, hice esto un acto profético. I did everything, Pastor. I prophesied. I did a prophetic act and everything. Hold on to his word. Aguanta su palabra. Hold on to his word. Aguántate de su palabra. This truth Esta verdad don't lie. no miente. Esta verdad This truth no miente, doesn't lie. promete It y promises cumple. and it fulfills. Esta verdad This truth no te va a dejar abandonado. is not going to abandon No you. te va a dejar abandonado, It will not pero abandon te you, va a levantar. but it's going to raise you up. Y dice el versículo 10, And verse 10 says, Señor, te recuerdo, Lord, I remind tú you, redimiste a este pueblo you redeem these con tu people gran poder y tu mano poderosa. with your great power and your powerful Versículo hand. 11, Verse 11, te ruego, oh Señor, I ask you, Lord, que tu oído esté atento ahora that your ear will be attentive now a la oración de tu siervo of the prayer of your servant y a la oración de tus siervos. and the prayers of your servants. ¿Cómo él sabía que habían siervos orando? How did he know that there were other servants praying? Él sabía que había un templo en Jerusalén He knew there was a temple in Jerusalem, y él sabía que ellos estaban en tristeza. and he knew they were in sadness. Se unió en oración. They got together in prayer. Ellos en Jerusalén They were in Jerusalem, se unían a orar en un mismo acuerdo. and they were praying together. Nehemías, a 900 millas de distancia, And Nehemiah was 900 miles away. se unía a orar en el Espíritu con ellos. They would come to pray in the Spirit with them. Ellos oraban juntos. They would pray together. Dice, y a tu pueblo que ora también, And for your people that pray too, que se deleiten en reverencia a tu nombre. and they come to you in reverence to your name. Haz prosperar hoy a tu siervo
make your servant prosper y today, concédele el favor delante de este hombre que eres rey. and give him favor before this man, which is the king's cupbearer. Se tenía que parar delante del rey. He had to stand before the king. Mire la valentía espiritual de este hombre. This man was very courageous spiritually. Mire la valentía de lo que tuvo que hacer. Look at the courage that he had. That he had. Él no sabía lo que iba a suceder. He didn't know what was going to happen. No tenía idea de lo que iba a suceder. He did not know, Pero él sabía que tenía que pararse delante del rey. but he knew he had to stand before the king. Y en el capítulo 2 le cuento lo que sucedió. And in chapter 2, I'm going to tell you what happened. ¿Está conmigo? Are you with me? ¿Ha aprendido algo hoy? Have you learned something today? Va a ser la una. It's going to be 1 o'clock. A mí, yo no sé por qué, I don't know why, pero cada vez que conozco más de su palabra, but every time I learn more of his word, I just grow in passion. crezco en pasión. I just want to know more. Yo quiero saber más. I want to learn more. Quiero aprender más. Vamos a orar. Let's pray.